Y ahora vamos a hacer un particular viaje, lógicamente imaginario. Nos vamos a ir muchos siglos atrás hasta la Edad Media. Y en este caso a esa época de juglares que seguro todos ustedes conocerán. Cada uno tendrá un conocimiento más grande o más pequeño, pero saben de qué se trata y sobre todo además relacionado con el Cid, una persona además tan vinculada a Valencia. Pues en torno a toda esta temática hay un libro, El Juglar, la voz del cantar del mío Cid, escrita por Antonio Pérez Henares y que se puede disfrutar. Yo creo que además puede ser un gran libro para disfrutar, por ejemplo, en estas Navidades. Contamos precisamente aquí con su autor, con su escritor. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenido. Buenas. Bueno, un viaje, ¿no? Digo, imaginario y apasionante. Esa Edad Media, cada uno tenemos un poco una concepción de lo que fue, pero me gusta que remarcas que dentro de todo lo que podamos tener, es una época también de mucha creatividad, de mucha música, de mucha creación, ¿no? Bueno, y de nacimiento de una lengua. Vamos a ver, a los juglares poco menos que hay una imagen de como unos saltimbanquis, ¿no? Son los padres de la lengua española. Son los padres de la literatura, de una lengua que hablan ahora 600 millones de personas. Y no solo de esta, o sea, las lenguas romances, en un principio no solo fue... Se hablaba el romance en toda la península. ¿Por qué? Porque si somos algo nosotros somos romanos. Y entonces hablábamos un derivado del latín en cada lugar con sus variantes. Incluso en la Córdoba califal la gente hablaba el romance. Nos entendíamos en eso porque éramos efectivamente hispano-romanos. Sí, sí. Y luego hispano-musulmanes o hispano... el juglar es verdaderamente determinante, porque es el que pone en valor esa lengua romance y la va convirtiendo de tal modo que se convierte en la lengua que acaba siendo escrita. Eso lo dice Gonzalo de Berceo. Voy a hacer una prosa en román paladino, lo que habla cada cual con su vecino. Y como aunque sé latín, no sé muy bien, lo voy a hacer así, y si os gusta, me pagaréis al menos con un vaso de bombino, ¿no? ¿Qué está diciendo? Que las gentes se entendían ahí, que los juglares lo van... A veces no sabrían ni leer ni escribir, pero yo he conocido gente que saben versificar muy bien sin leer y escribir. Ajá. Y esa gente fueron los juglares y fueron los creadores de una obra tan monumental como es el Cantar de mío Cid, que es impactante. O sea, no hay... poema épico de ese nivel, y yo te diría, para nosotros el Cantar de mío Cid es como la Ilíada, con perdón, y no me quedo para nada, no exagero, es eso, es nuestra piedra fundacional. Este libro versa sobre los juglares, evidentemente además con el paso, ¿no?, con la transición de 3 generaciones. Claro, ¿no? porque verás, el Cid muere aquí en Valencia en el año 1099. Sin embargo, el cantar, cuando se empieza a hacer potentísimo, empieza a cantarse y recitarse por todo lo que son, sobre todo el reino de Castilla al principio, pero es que el mundo también de la juglaresca abarca mucho, se mueve de un sitio a otro. La gente tiene unas imágenes de la corte de Aragón o de la corte de León o la de Burgos, muy de barbarie nada. O sea, Alfonso II... de esta época era llamado el trovador, y las cortes y el camino de Santiago estaban llenas continuamente de juglares que iban de un sitio a otro. No olvidemos que aquí está el camino de Santiago, y eso es. Pero como te digo, ese mundo medieval está realmente muy maltratado. Si creemos que parece que siempre estaba, hombre, miseria, hambre, guerras, por supuesto, sí, pero también había un tiempo para la alegría, un tiempo para la danza. Los instrumentos musicales, se sorprenderá a la gente, son los de hoy. Y vienen tanto del mundo musulmán, por ejemplo, el laúd, o el rabel, o la sirimía, y muchos otros. Y había juglaresas, y muchas, y en todos los estratos sociales. En resumen, la Edad Media había bastante más color que el que nos han contado, bastante más permisividad en todos los sentidos. No fue un periodo oscuro y tenebroso de siempre, con sus dificultades, sino que además se produjo este nacimiento de toda una lengua que hoy tiene ese impacto. Eso que empezaron a cantar los juglares ha dado a Cervantes, a Quevedo, a Lope, a Blasco Ibáñez y a
Y también, y a Gabo García Márquez y a Vargas Llosa. En eso que ellos comenzaron a trobar, en eso es lo que hablan ahora 600 millones. Todo y además con el epicentro del Cid, al cual, ¿cómo lo consideraban? ¿Era un héroe? ¿Era un referente? El Cid es el personaje más fascinante. Fíjate, el Cid ha sido utilizado como un elemento propagandístico desde el primer día. De hecho, el Cid, unido a quien era o su primo hermano o su hermanastro, Minaya es mi anay, mi hermano es lo que le dice continuamente. Son los dos grandes héroes. Y uno muere en el 1099 y el otro en el 1114. Pero cuando Castilla es derrotada en Alarcos y se encuentra en una situación terrible y muy abandonada, únicamente le echa una mano a Aragón, porque los reyes eran primos y discutían por las lindes, que dicen mis primos. Pero necesita a sus héroes y los junta en el romance. Y es una utilización donde los malos son los leoneses, porque no les están ayudando, porque los malos son... Pero es que mira, ahora el Cid, facha. Bueno, si yo les dijera que el último terceto del himno de Riego, fíjate, ¿sabes lo que dice? En nosotros el orbe se admire y en nosotros mire a los hijos del Cid. Y cuando estalla la terrorífica guerra civil, el Cid es un héroe republicano, como Pelayo, porque ¿quién traía a los moros? Franco. Y entonces, ¿quién era el mayor matamoros sino el Cid o el primero que se había enfrentado? Pelayo. Y curiosamente, aquí en Valencia, en el año 1938, el gran Antonio Machado, en aquel cónclave que hubo de intelectuales por la República, hace una cosa inaudita. Pero nada inaudita, dice que las milicias están batiendo en la terrible batalla del Jarama y que ahí se está jugando tal, pero que esos combatientes de la República son los herederos de las mernadas cidianas contra los aristócratas y tal. Porque el Cid es un personaje muy salido del pueblo, de los juglares. Pero fíjate, es tan humano que el primer verso aparece llorando, de sus ojos tan fuertemente llorando. Es un héroe popular. Roland, el de la chanson francesa, es sobrino del emperador. Sigfrido, el de los Nibelungos, está emparentado con las Walquirias. Y sin embargo el Cid es un personaje que está desterrado, que se enfrenta a su rey, muy de carne y hueso. Y por eso se le utiliza, porque efectivamente, ganada la guerra por Franco, le puso la camisa azul. Claro. Pero eso no es culpa ni del Cid, ni de ese maravilloso romance, ni de esa época. Como te digo, es tan potente, está tan metido, porque lo de los juglares está metido en la raíz popular. Hay romances que yo me sé de memoria, yo soy de un niño que nació en un pueblo de Castilla, y mi abuelo me contaba romances del siglo XII, el de la loba parda, o el del prisionero, el de por mayo, cuando hace la calor. La gente se lo sabe, aunque no conozcamos sus nombres. Y uno más, Antonio, ¿el juglar se puede considerar que era una especie de corresponsal, de periodista? También. Ante todo, como digo, los romances son tan potentes que fíjate la trascendencia que han tenido, porque son maravillosos muchos de ellos. Pero también los juglares, las tropas de juglares que iban de un sitio a otro, luego había juglares más, digamos, de muchos... A los más populares se llamaban los cazurros. Iban de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, de feria en feria, pero también llegaban a los castillos, también a las cortes. Las cortes, como te digo, eran un lugar de encuentro continuo y efectivamente no solo eso, sino también espías. También. Eran los que llevaban las nuevas, pero también acompañaban a los ejércitos a los combates. O sea, sí, yo creo que podían ser incluso hasta corresponsales de guerra y desde luego eran los portadores de las noticias de unos lugares a otros e incluso hasta, yo creo, algunos un poco también los paparazzi, incluso, fíjate. Sí. ¿Por qué? Pues porque la gente quiere saber no solo... Bueno, lo importante, pues mira, los moros nos han dado una paliza en Alarcos que nos han doblado, o en las Navas hemos vencido, ¿no? Pero también, oye, ¿sabes esto de la infanta Urraca? Claro. Y tal.
Y luego lo que me sorprende es la libertad y ¿cómo te diría? La capacidad de crítica que los juglares tienen y que en un momento determinado, para enfrentarse a los poderosos, difícilmente se puede ver, no sé si ahora, incluso una potencia crítica sobre el poder más alto, y allí se producía. Pues Antonio Pérez Cenares, autor de este libro, El juglar, la voz del cantar del mío Cid, que ha sido un auténtico placer que nos haya acompañado aquí en Levante Televisión, en este Levante en Directo, y una buena recomendación, creo yo, ¿verdad?, para poder degustar y leer con calma. Fíjate, estas Navidades. Voy a dar una noticia última. Muy poca gente sabe que 2 descendientes del Cid fueron reyes, y fueron 2 de los 3 reyes que combatieron en las Navas. Hecho el árbol genealógico, está perfectamente contrastado. Tanto Alfonso VIII de Castilla como Sancho VII el Fuerte de Navarra, que eran primos, eran tataranietos de Rodrigo Díaz de Vivar, porque sus hijas sí que las tuvo, pero en vez de Sol y Elvira en el cantar, se llaman María y Cristina en la historia. Vaya. Bueno, pues fíjate. Queda también el dato final, interesante. Muchas gracias y enhorabuena por el libro. A vosotros y muchísimas gracias por recibirme aquí. Un placer. Nosotros vamos ahora a abrir la ventana al mundo del deporte.